Hola, nosotros somos el grupo 28 y a continuación les vamos a presentar el trabajo que estuvimos haciendo durante el semestre. Nosotros trabajamos con una empresa elegida por el grupo llamada Canasto de Flores. Los integrantes son, partiendo por mí, José Joaquín Cuadra, Santiago Díaz de Valdés, Catalina Startus, José Manuel Silva y Nicolás López. Primero, iniciaremos comentándole sobre la empresa, sobre su aspecto, después el problema que el grupo identificó y la caracterización de este, luego la solución y la metodología usada para abordarla, los resultados que obtuvimos y finalmente las conclusiones. A continuación procederé a describirle la empresa con la que se trabajó durante el semestre. Bueno, en primer lugar, esta se llama Canasto de Flores y es de tamaño pequeño, ya que comenzó como un emprendimiento hace 5 años de 2 socias y ahora hace 2 se estableció como una empresa. El rubro es la venta de flores y arreglos florales, ya sea al mercado de los matrimonios y también a individuos particulares. Y por último, el enfoque de esta empresa es la calidad de los productos que vende. La industria en la que se mueve la empresa es, como mencioné anteriormente, la de los arreglos florales. Y tiene 2 principales competidores. En primer lugar están las florerías tradicionales, como las Lilas y Paula Rivas, y la competencia más directa o competencia horizontal de las florerías jóvenes similares, que se podría decir que hacen el mismo trabajo que ellas, que también corresponde al adorno de matrimonio y de individuos particulares. La empresa se focaliza en 4 aspectos principales. En primer lugar, la reposición, que son clientes fijos, por lo que generan una demanda constante y ingresos fijos también. Y en segundo lugar están los eventos, que podrían ser los matrimonios o funerales, que es una demanda más variable y más aleatoria, pero que genera alto ingreso. Las novias es un punto específico de los eventos que mencioné. Y por último está una pérgola que ellas tienen, que pueden ser clientes frecuentes y no frecuentes. Y los ingresos son relativamente fijos. Como mencioné anteriormente, la empresa tiene 2 años de trayectoria. Y bueno, los empleados que se tienen son las 2 dueñas, un chofer y una vendedora de la pérgola. También se contrata algunas veces un equipo part-time para la ayuda y apoyo en eventos como matrimonio o funerales. Y las principales tareas de las dueñas son la gestión, la planificación, la contabilidad, y se podría decir que toda la tarea de gestión recae en ellas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del proceso operacional de la empresa. Básicamente en este diagrama de flujo está resumido lo que serían las operaciones que hace durante una semana. Los 600.000 pesos serían los que se compran básicamente para la reposición, por lo que van a estar un poco excluidos de nuestro análisis, que se va a centrar en la pérgola. 400.000 pesos por semana es un número promedio que no necesariamente representa todas las semanas, pero que lo pusimos ahí para que se haga una idea. Una vez que se va a comprar al terminal de las flores, se lleva a la bodega o al inventario, donde siempre se produce una merma. En todas las etapas del proceso hay una merma. En este caso está representado por un 10%, que son flores que no llegan o que llegan marchitas o que simplemente se pierden por el camino, ya que, como se sabe, las flores son un producto muy frágil. Posteriormente la bodega, donde estos se arman en buqués, entonces se llevan a ese proceso, o directamente a la pérgola donde se venden, se producen nuevamente mermas. Por ejemplo, en el armado buqué hay un 20% de merma y en la pérgola otro 20% de merma. Del armado buqué, algunas pasan a la reposición y otras pasan a evento y matrimonio. Sin embargo, las que sobran son llevadas también a la pérgola para vender como excedente. Finalmente, de la pérgola solamente un 80% logra venderse, que vendría siendo la venta, y el otro 20%, como dije anteriormente, o se queda marchita o simplemente, como no se compran, queda como excedente o merma. Entonces, básicamente, con esta línea es la que vamos a estar estudiando en las próximas diapositivas, que vendría siendo la de 400.000 pesos semanales, 30% para la pérgola, los 15% que sobran del armado buqué y finalmente el 80% que se vende. Muy bien, ahora vamos a proceder a entender y a describir el problema que está sufriendo Canasto de Flores. Básicamente nacen las deficiencias administrativas que tiene. Primero, no hay un proceso sistemático de registro de datos.
Actualmente se lleva el registro contable en un cuaderno de manera manual. Hay poca información histórica. Y por último, hay una dificultad para tomar decisiones estratégicas a raíz de esto. Las posibles causas de esto es primero que hay una falta de capacitación técnica. Las dueñas de Canasto Flores no cuentan con las herramientas digitales ni tecnológicas para hacer un registro de manera eficiente. Hay una falta de inversión de tiempo y dinero y también hay un bajo número de clientes en el comienzo del emprendimiento. Al principio el negocio funcionaba de manera correcta, con la manera que tenían ellas de registrar los datos, los clientes no eran muchos, por lo tanto no se hacía tan urgente implementar un sistema de registro digital. Por lo mismo, el grupo decidió que podía ser bueno para optimizar la empresa, implementar una planilla Excel que permita registrar los datos correctamente. Y a raíz de esto, poder realizar algunos modelos que permitan tomar decisiones estratégicas y así subir el valor de la empresa, añadir valor. Uno de ellos fue, o el que el grupo decidió implementar, un modelo de pronóstico de demanda. Ahora procederé a explicar la metodología utilizada. Con el objetivo de poder cuantificar la disminución de tiempo de la solución propuesta, le pedimos a la empresa que, antes de implementar la planilla, midiera los tiempos que se demoran en hacer el registro de la contabilidad. Esto es ventas, costos, cuentas por cobrar, etc. diario. Luego, a partir del 9 de junio, se implementó nuestra planilla y le pedimos a la empresa que siguiera midiendo los tiempos diarios de registro. Entonces, con esto logramos tener los datos los datos de registro de tiempo antes y después de implementada nuestra solución. Luego, para poder comparar estos datos y hacer un análisis estadístico, ajustamos distribuciones a cada uno de los datos. Ajustamos dos tipos de distribuciones, normal y log normal. De acá pudimos comprobar que la distribución normal es la que mejor se ajusta a los datos porque tiene un error menor. A priori, pudimos ver que efectivamente las medias y las varianzas muestrales disminuyen al implementar nuestra solución, que es lo que esperábamos. Sin embargo, esto podría ser una casualidad estadística. Para poder demostrar que no es una casualidad estadística, que efectivamente el proceso disminuyó, el proceso de tiempo de registro disminuyó, es necesario hacer un test de hipótesis. En este caso, el test de hipótesis correcto es el test de Welch. Este test sirve para comparar los tiempos medios en dos procesos y poder afirmar si efectivamente el tiempo medio de un proceso es distinto al otro en base a datos empíricos. Definimos la hipótesis nula como la afirmación de que los tiempos medios de registro se mantienen, independiente si se implementa o no la solución. Y la hipótesis alternativa como la afirmación de que al implementar nuestra solución, el tiempo de registro disminuye. Con esto pudimos comprobar con un 99,5% de confianza que efectivamente la media del proceso de registro disminuye. Aquí tenemos los datos antes de implementar la planilla y vemos las distribuciones ajustadas y podemos observar que la media se encuentra alrededor de 1 hora con 24 minutos, que son 1.4 horas. Acá tenemos el registro de datos, el histograma de los datos, una vez implementada la planilla, y vemos que los datos se concentran alrededor de un número menor, o sea que la media disminuyó, alrededor de 0,95 horas, que es aproximadamente 54 minutos. Como parte de una de las soluciones hacia los problemas encontrados, se ideó una planilla. Para confeccionar esta planilla, se conversó con las dueñas para ver cómo se podía organizar y cosa de que fuera más fácil la documentación de los datos. Aquí podemos ver que en la planilla existen 3 categorías a la hora de registrar la existencia. Son adornos, flores normales y flores exóticas. Adornos son aquellas flores que tienen un fin más ornamental en lo que es el ramo final y por lo tanto tienen un costo menor. Después vienen flores normales que, si bien son flores de muy buena calidad, son flores producidas a nivel nacional y por ende tienen un costo menor. Por último vienen flores exóticas
que son flores importadas que tienen un costo mayor y que al cliente le encanta su exclusividad. Por otro lado, se registran las ventas. Las ventas se registran mediante ramos normales y ramos premium. Los ramos normales son aquellos ramos que cuentan con 10 flores normales y 2 adornos. Y los ramos premium son aquellas que cuentan con 10 flores exóticas y 3 adornos. En la planilla Excel, una vez que se anotan cada una de estas variables, se descuentan en la existencia. Y así uno puede saber día a día cuántas son las mermas que se tienen. Y en base a esto se pueden hacer promociones con el precio para así tratar de disminuir las pérdidas y tomar decisiones más estratégicas en esto. Muy bien. Nosotros pretendíamos bajar los tiempos de registro de datos. Eso era una de las propuestas iniciales del grupo. Por lo tanto, a raíz de los registros que tomó la misma empresa, de los tiempos que se demoraban en poner los datos en los cuadernos manualmente, se sacaron algunas estadísticas. Por ejemplo, el promedio de registro diario, o sea, cuánto toma diariamente anotar los costos, los inventarios y todos los datos susodichos. La media empírica de manual, digamos, antes de la implementación de la solución, era de 1,42 horas. N igual 50 días que se logró registrar. Y después, una vez que se implementó la planilla, el grupo tuvo nada más que los datos de 13 días. Y la media empírica de ese tiempo fue de 0,99 horas. Y las desviaciones estándar antes, más que la ahora. Antes era 0,277 y la actual, después de la planilla, 0,173. Ahora, estos son estadísticos empíricos. Para efectivamente verificar que la media del proceso disminuyó, se procedió a utilizar un test de hipótesis. El más ad hoc a la situación es el test de Welch, que compara dos situaciones de media y desviaciones estándar diferentes y con datos muestrales distintos, el M. Por lo mismo se usó 30 grados de libertad y una confianza del 99,5%. El T que uno saca empírico de la situación nuestra era de menos 6,93. Y el T de rechazo para anular la hipótesis que nosotros no queríamos, digamos, que la media no había disminuido, era de menos 2,75. Por lo tanto, podemos afirmar la premisa de que con un 99,5% de confianza, la media del proceso efectivamente disminuyó. Ahora, para referirnos un poco al ámbito del pronóstico de la demanda, lo que se hizo fue agarrar los 50 días de datos, tomando en cuenta los costos que se tuvieron en la compra de flores, en el terminal de flores, y en base a esto, debido a las ventas, lo que se hizo fue pronosticar cuánta era la venta que debería haber sido en base a la venta que se tuvo. Para lograr este pronóstico se ocuparon 3 métodos, visto en clase, primero media móvil, después media móvil ponderada con 3 semanas, tomando como los pesos W1 0,1, W2 0,2 y W3 0,7. Esto para darle más importancia a la última semana, ya que por lo general el mercado se suele mover con más importancia dependiendo de lo último que se vendió. Y finalmente la técnica de suavizamiento exponencial con un alfa de 0,6, también para darle más importancia a la última semana, y un delta de 0,4, que es un valor decente. Dale. Bueno, lo que obtuvimos en base a los pronósticos fue básicamente estas 3 curvas. La curva azul que se puede ver es la curva de las ventas que realmente se tuvieron. Y las 3 curvas que están a su lado son los pronósticos que se dieron con las tablas de Excel realizadas. Como se puede apreciar, la curva que más se ajusta es justamente la verde, que es la de suavizamiento exponencial. Con lo cual nos quedamos con esa curva para poder pronosticar la demanda. Lo que nosotros hicimos fue básicamente ver cuánto era lo que se estaba comprando versus cuánto era lo que se debería haber comprado en base a lo que se vendió. Y cuando hicimos esto nos dimos cuenta que se estaban gastando 12.500 aproximadamente semanales extra que se podrían haber ahorrado si es que se hacía caso a los pronósticos. Esto nos da un total de 600.000 pesos anuales aproximadamente,
Si es que en vez de comprar como se estaba comprando anteriormente, que era básicamente al ojo, a comprar de acuerdo a lo que el pronóstico de demanda va diciendo. Básicamente esto nos puede dar una indicación de cómo va a servir este registro de datos a futuro para tomar decisiones en base a, por ejemplo, el pronóstico de demanda. Bueno, finalmente hemos llegado a la parte más importante de nuestra investigación en la empresa Canasto de Flores. Como vimos, en primer lugar, creamos una planilla que junto con las dueñas la armamos y con esto se pudo ordenar el proceso de registro de datos, además de bajar los tiempos que ocupaba el personal de la pérgola para registrarlos. Por lo mismo, con esta planilla se pueden controlar los niveles de existencia y se pueden tomar decisiones estratégicas semana a semana, con el fin de que no ocurran tantas mermas, como bajando ya sea el precio de los ramos a final de semana o creando promociones. En segundo lugar, con el método del pronóstico de la demanda se crea una herramienta que las dueñas pueden utilizar para argumentar cuánto comprar semana a semana. Esto también apunta a que las mermas no sean tanto, ya que como vimos anteriormente, dado que no existía un procedimiento serio, existían muchas mermas. Y bueno, si bien la solución es simple, esto ha traído muchos beneficios a las dueñas. De hecho, nos han comentado de que efectivamente su personal no gasta tanto tiempo a la hora de registrar los datos y las mermas se han disminuido. Ahora bien, existen riesgos al implementar nuestra solución. Si es que la planilla no se usa de forma correcta, no existen los datos que posteriormente deben ser utilizados para pronosticar la demanda. Así que nosotros personalmente hablamos con ella y le explicamos la importancia de una buena aplicación de la planilla. Por último, como resultado se obtuvo que la disminución semanal, o sea, la disminución diaria en el tiempo que tomaba el personal en pasar las transacciones de la pérgola hacia la planilla Excel fueron de 25,8 minutos menos. Esto se traduce en 2 horas y 51 minutos menos semanalmente, que en cuanto a ahorro en costo significan 18.600 pesos semanales. Por otro lado, utilizando el pronóstico de la demanda, se calculó que semana a semana, se ahorran 12.500 pesos en merma. Esto anualmente se traduce en 600.000 pesos. Por lo tanto, como vemos, una solución simple trae muy buenos beneficios.